bienvenidos a esta clase número 2. Hoy vamos a desarrollar el tema la leyenda, pero antes te quiero dar unas recomendaciones. Recuerda marcar la fecha, semana y tema en tu cuaderno. Tomar apuntes sobre los conceptos principales de este tema. Desarrollar las actividades en orden y con buena ortografía. Y no olvides trabajar la guía para complementar la actividad o el tema. Bienvenidos. Para iniciar, vamos a conocer los objetivos propuestos para este tema. Identificar la estructura de los textos derivados de la tradición cultural, comprender el mensaje de una leyenda y construir una leyenda a partir de sus características. Ahora sí, vamos a hacer una actividad introductoria. Esta actividad se llama Encuentra la pareja. Vas a encontrar personajes de leyendas colombianas. Te voy a ir enseñando uno por uno y después en tu cuaderno me vas a decir dónde están ubicados. Vamos a mostrar la primera imagen. Te voy a mostrar la segunda imagen. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Sexta. Séptima. Octava. Ahora sí, puedes escribir la respuesta. Y ubica encima de él el posible nombre que le corresponda. Tenemos a la pata sola, el hombre caimán, la llorona, pater tarro, y escribe las respuestas en tu cuaderno. Vamos a desarrollar el tema, iniciando la explicación con el concepto de leyenda. Ahora sí, ¿qué es? Es un relato que busca explicar hechos, costumbres o tradiciones de un pueblo o una región. Son historias que han sido transmitidas de generación en generación de forma oral y escrita. Podemos decir que este tipo de narraciones son las que se han creado en la cultura de un pueblo o en las creencias de un pueblo o de un grupo de personas. Y esto hace parte de la riqueza cultural o de sus tradiciones. Por ejemplo, hemos escuchado mucho historias de terror, pero estas son historias que la gente ha ido contando de generación en generación y, por supuesto, como es narrada de manera oral, ha sufrido algunos cambios conforme vaya pasando el tiempo. Pregunta a tus padres si alguna vez le ha contado una leyenda o una leyenda propia de la región. Vamos a ver las características de la leyenda. Las leyendas forman parte de la tradición oral de una comunidad, es decir, un pueblo. Incluso podemos hablar de un departamento como el Valle del Cauca, y a través de ellas podemos conocer parte de sus creencias y maneras de ver el mundo. Por ejemplo, cuando en un pueblo es muy conocido por sus riquezas naturales, entonces le dicen no te vayas tan adentro del bosque o el río porque te puede aparecer
algún espanto o algún personaje de la leyenda, como el hombre caimán. Las leyendas narran historias de personajes que existieron en un pasado muy lejano y describen lugares reales. ¿Cómo así? Existió un hombre que tuvo una desgracia y poco a poco la gente fue contando la historia de ese hombre y así sucesivamente fueron construyendo una leyenda. Entonces hablan lugares reales, pueden hablar de un pueblo y ubicar a ese hombre o a ese personaje en ese pueblo, contar la historia, pero conforme vaya pasando de generación en generación, por medio de la palabra va a sufrir algunos cambios. Las leyendas están relacionadas con creencias populares que le dan una explicación mágica a un hecho real o fenómeno natural, por lo tanto mezclan hechos reales y fantásticos. Recordemos que, a diferencia de los mitos, que buscan pues un poco describir la creación del hombre, del mundo, muestra dioses y también tienen un toque fantástico, esta como tal está mezclada entre hechos reales y de nuestra imaginación. Por eso vamos a observar la siguiente historia. La Madremonte es una mujer putrefacta y musgosa, de ojos brotados como candela, colmillos grandes y con una expresión de furia impresionante. Va siempre vestida con chamizos, bejucos y hojas frescas, con lianas y musgos en su cabeza. Según los cuentos de la zona de Antioquia, se aparece como un ser mitad mujer, mitad monte. Para los del Cauca aparece como una anciana vestida de hojas, ojos rojos y cara color ceniza. Se dice que la Madremonte es agresiva y ataca cuando hay grandes tempestades o inundaciones que acaban con sembrados y cosechas. En esas noches los campesinos dicen escuchar gritos infernales suyos que provienen de los campos. También hay quienes dicen que las tempestades e inundaciones se deben a que el agua se enturbia cuando la Madremonte se baña en el nacimiento de las quebradas. Las víctimas de la Madremonte son los aserradores, cazadores, pescadores y leñadores. Se dice que los leñadores escuchan los gemidos y gritos enfurecidos de la Madremonte cuando talan árboles. También persigue a vagabundos y esposos infieles. Se cuenta que varios han desaparecido por días y cuando regresan dicen que la Madremonte les hizo perder del camino. Es necesario conocer la estructura de la leyenda. Recordemos que al igual que muchas narraciones, como el cuento, estas deben tener inicio, nudo y desenlace, o inicio, desarrollo y final. Vamos a ver un poco. Esta historia se extiende desde los Andes centrales y occidentales, Antioquia Grande y los valles del Magdalena y del Cauca. Se supone que esta es la introducción. ¿Por qué? Porque se expone el lugar donde se origina la leyenda y se presentan los personajes. Entonces, en la introducción vamos a encontrar siempre el planteamiento de un personaje, un lugar, vamos a ubicarnos geográficamente o vamos a ubicar de quién se va a hablar en sí en la narración. Seguido, se dice que la Madremonte es agresiva y ataca cuando hay grandes tempestades o inundaciones que acaban con sembrados y cosechas. Es el nudo o el desarrollo, donde se presenta el conflicto que da origen a la leyenda. Se dice que la madre monte pues es como la madre tierra y por eso cuando hay devastaciones naturales o catástrofes naturales que afectan el lugar
se hace presente la Madre Monte. Las víctimas de la Madre Monte son los herradores, cazadores, pescadores y leñadores. Se dice que los leñadores han escuchado los gemidos y gritos enfurecidos de la Madre Monte cuando talan los árboles. Aquí da como tal el final. Nos plantea que si hacemos daño a la naturaleza, pues ella va a aparecer a asustarla a las personas para que no sigan cometiendo estos actos contra los árboles, el agua y preservarla como tal. Entonces, generalmente los personajes reciben premios o castigos por sus actos. Si una persona está atentando contra la naturaleza, ella va a salir y va a reclamar un poco o los va a asustar para que no sigan cometiendo ese tipo de situaciones. Entonces, aquí vemos la introducción, el nudo y el desenlace. Ahora sí, vamos a resumir el tema. Una leyenda es un relato que busca explicar hechos, costumbres o tradiciones de una comunidad o un pueblo. Son historias que han sido transmitidas de generación en generación. No olvidemos que parte de la tradición oral o de la palabra. Lee el enunciado y luego marca si lo que dice sobre la leyenda es verdadero o falso. Primero, las leyendas son relatos de tradición oral. A través de la leyenda podemos conocer parte de las creencias de un pueblo. Las leyendas narran historias completamente reales. En las leyendas se mezclan los hechos reales y fantásticos. Las leyendas son textos informativos que explican cómo eran nuestros antepasados. Finalmente, las leyendas son textos argumentativos que explican cómo eran los dioses. Finalmente, vamos a desarrollar esta actividad. Escribe con tus propias palabras cuál es el mensaje de la leyenda La Madre Monte. Debe ser corto y preciso. Recuerda trabajar la página 40 y 41 de la guía de español. Recuerda, si sacamos lo positivo de las situaciones difíciles, encontraremos un aprendizaje. Gracias por tu tiempo.